Nuestra generación vive un ritmo acelerado, donde la ciencia aumenta día a día. Una sociedad agobiada, marcada por maltrato, sida, cáncer, depresión, suicidio, violencia. ¿Existirá solución? El medicamento divino que es la palabra de Dios nos brinda sanidad a nuestro cuerpo, vida a nuestro espíritu y esperanza a nuestra alma. Combinando la medicina con un mensaje cristocéntrico, presentamos al Dr. Luis Paz en el programa Sanidad Divina. Más allá de la medicina. Bienvenidos a su programa Sanidad Divina, más allá de la medicina. Mi nombre es el Dr. Luis Paz, especialista en medicina de familia, y para mí es un honor, un placer, un privilegio que me permitas una noche más poder entrar a tu hogar y traerte este tiempo de bendición. Un tiempo que el Señor nos da para poder hablar su palabra y poder profundizar en lo que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias. Hoy yo estoy convencido de que la iglesia necesita volver al mensaje que el Señor Jesucristo declaró, que los apóstoles nos pudieron escribir a través de cada una de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. El mensaje del Evangelio es poder de Dios, es el mensaje que cambia, que transforma, que edifica, que salva a la humanidad. El mensaje del Evangelio confronta al ser humano con su realidad de estar distanciado de la gloria de Dios y de haber sido desechado de esa gloria. Escúcheme bien, nuestro evangelio no viene a prometer cosas. El evangelio viene a confrontarnos con una realidad. Nosotros hemos fallado. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Nuestra sociedad vive por un camino desenfrenado por causa de nuestro propio pecado. Nuestra vida delante de Dios es una vida que le ha dado la espalda al Creador de la vida. Las leyes, los estándares sociales de nuestro tiempo marcan cada día más un deterioro en nuestra sociedad, el cual necesita un mensaje de esperanza. Pero escúcheme bien, ese mensaje de esperanza no puede ser fundamentado en una experiencia antropocéntrica o una experiencia donde el ser humano busque satisfacer sus propias necesidades, porque ese ha sido el mal de nuestra sociedad. Una sociedad que busca lo suyo, que no le importa lo que pasa a su alrededor, siempre y cuando estemos bien nosotros con nosotros mismos. Querido hermano, el pecado nos ha llevado por un callejón sin salida y necesitamos recobrar la esencia de quienes somos. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando el ser humano se le borra por causa del pecado esa imagen de Dios de nuestras vidas, perdemos el sentido de propósito por el cual fuimos creados. Ahí es que entra el mensaje del Evangelio. El propósito del ser humano puede ser restituido por causa del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo miramos lo que Cristo Jesús hizo, oh, querido hermano, siendo la imagen, la esencia misma de Dios, tomó el cuerpo de un hombre mortal, caminó entre nosotros, llevó nuestras cargas, fue tentado en todo, pero no falló. Sin embargo, el justo pagó el precio de nuestros pecados, que es la muerte. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es el poder de la cruz de Cristo la que trae un mensaje de salvación y un mensaje que te dice, querido hermano, querida hermana, Dios te ama, y ese amor se manifiesta que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, de tal manera que todo aquel que le reciba en el corazón, Él le da la potestad de que esa imagen que había sido dañada sea restituida y ahora pueda ser llamado un hijo de Dios. Querido hermano, no rechaces tal llamado. Arrepiéntete hoy de tus pecados. Arrepiéntete de dónde has caído, de dónde has
transitado alejado de Él, y vuelve tu corazón a aquel que hoy te llama y te ama, te ama y te ama. Inclina tu rostro, ora al Señor con nosotros en esta noche y dile: Padre, hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados. Hoy te pido perdón, Señor, por haberte dado la espalda. Y hoy yo te pido, Señor, que me des la capacidad para poder dejar de pecar y poder conducirme a ti. Por eso reconozco que mi única salvación es que tu Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, se convierta en mi Salvador personal. Padre, hoy recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador, como el dueño de mi vida. En el nombre de tu Hijo Jesús yo oro. Amén, amén y amén. Hermanos, si has hecho esta oración, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook por DR Paz Ministry. DR Paz Ministry. Queremos orar por ti, saber de ti y poder interceder por tu vida, sabiendo que Dios ha de derramar su espíritu sobre ti y sobre tu casa. Queremos hoy poderte introducir a un ministerio maravilloso que el Señor nos ha permitido poder dirigir por los pasados años. Un ministerio en el cual llevamos la palabra del Señor y traemos también información médica, el cual llamamos Doctor Paz Ministry. Creemos que el mensaje del Evangelio es el mensaje que verdaderamente trae salud y medicina a nuestros cuerpos, alma y espíritu. En esta noche queremos presentarte parte del trabajo que estamos haciendo como ministerio, y lo primero es que estamos continuando un trabajo maravilloso de hace 10 años en el pueblo de Venezuela, en el país de Venezuela. Es increíble lo que Dios está haciendo, ver cómo la iglesia se fortalece aún en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos de malas noticias. La iglesia que predica el mensaje de salvación y de esperanza es una iglesia que se fortalece en medio de la fe. Y constantemente estamos viajando a Venezuela a compartir con la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias, una iglesia que nos ha hecho parte de ellos, y cada día nos sentimos más cerca de esa familia venezolana. El reverendo Samuel Olson tiene la visión de poder llevar el mensaje de Jesucristo a toda la nación de Venezuela, y allí está esta iglesia de más de 65 años de fundada, llevando el mensaje del Evangelio. Usted puede ser parte de esta congregación a través de nuestra comunidad virtual. Simplemente puede entrar a través de Iglesia Las Acacias, Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias, a través de nuestro Facebook, y usted va a llenar un formulario acerca de la comunidad virtual para que estemos en contacto contigo. ¿Cómo lo puedes hacer? Cada domingo a las 7, a las 9, a las 11 de la mañana y a las 2:30 de la tarde transmitimos nuestros cultos en vivo. Mientras los cultos están dándose, saldrá un formulario que usted puede llenar. Solamente son 3 preguntas, nos da esa información y nosotros estaremos comunicándonos con usted. Así que muy sencillo, puede ir ahora mismo al Facebook, busque uno de los cultos, le da ese formulario para estarnos comunicando con usted acá en Puerto Rico. Si nos estás viendo de otra parte del mundo, también puedes hacerlo. Sabemos que hay mucha gente que ama a Venezuela, y la iglesia Las Acacias quiere poder brindar sus servicios a toda esta comunidad virtual en el mundo entero. Recuerde que nuestros servicios son todos los domingos a las 7, a las 9, a las 11 de la mañana y a las 2:30 de la tarde. Los puedes sintonizar en vivo a través del Facebook por Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Aquí en Puerto Rico continuamos con nuestro programa de radio a través de Radio Redentor 104.1 FM todos los viernes a las 9 de la noche, un programa donde traemos información médica y palabra del Señor. Y nuestras oficinas médicas, que están ubicadas en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vega Baja, estamos ahí a sus órdenes. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico. Los teléfonos son el 787-898-2950 y 787-855-2950.
En el pueblo de Atillo nos encontramos en la carretera número 2, al lado del Walmart en Atillo. Y en Vega Baja estamos ya a punto de inaugurar nuestras nuevas facilidades allá en el pueblo de Vega Baja. Usted está viendo aquí las primicias de lo que está ocurriendo allá en Vega Baja. Estas son las nuevas facilidades, un amplio estacionamiento, un grupo médico listo para servir en el pueblo de Vega Baja. Estamos allí ubicados al lado de donde era el acueducto y alcantarillado en el pueblo de Vega Baja. Así que el teléfono 787-855-2950. Estaremos anunciando todos los componentes del grupo médico Dr. Paz para Vega Baja. Así que mi recomendación, vaya llamando, sacando su cita. Si usted no tiene un médico primario especialista, llame a los números en pantalla, 787-855-2950. Haga su cambio para que esté con nosotros. También es muy importante que usted pueda entrar a través de Facebook, entrar al Grupo Médico Dr. Paz y tendrá más información acerca de estas nuevas facilidades que estaremos anunciando el estreno de estas facilidades. Así que le damos la gloria al Señor por lo que nos ha permitido hacer y esperamos que sea de mucha bendición a su vida. Estamos en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vega Baja. Bueno, hoy tenemos información médica y palabra del Señor, así que no te retires porque Sanidad Divina acaba de comenzar. Dr. Luis Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo. Teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950. Colesterol, hipertensión, tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Dr. Luis Paz, Vega Baja, 787-855-2950. Atillo 787-898-2950. Dr. Luis Paz. Nota médica. Bienvenidos a esta sección de la nota médica, el momento que tenemos la oportunidad de poder llegar hasta tu hogar y convertir la sala donde estás, el lugar, el cuarto donde te encuentras en este momento, en un consultorio en el cual podemos hablar de diferentes temas médicos y podamos así atenderte. Mi nombre es el Dr. Luis Paz, especialista en medicina de familia, y para mí es un honor que me permitas este tiempo de llevarte esta información. Y queremos saludar primeramente a todos los amigos que nos están sintonizando a través de la radio, de la televisión y del Facebook a través de Grupo Médico Dr. Paz. Sabemos que hay una audiencia maravillosa que nos dan el honor de tomar de este tiempo y escuchar esta información. Y queremos recordarle que estamos a sus órdenes en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vega Baja. Los teléfonos son el 787-855-2950 y 787-898-2950. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico, los Medicares y los Advantage. Estamos allí para poder atenderle con calidad. Recuerde que esta sección, más allá de la información médica, es una intención también que tenemos de poder mostrar la gracia y la bondad de nuestro Dios. Creemos fielmente que la medicina es un instrumento que Dios ha puesto en la mano de los médicos para poder ayudar a la población. Y creemos que, como la Biblia enseña que Dios es amor, ese amor se manifiesta no solamente a través de pertenecer a una religión, sino poniendo nuestra fe en obra. Y esa fe es puesta a través de la medicina, en este caso, para poder ayudarte en los diferentes temas de la salud que puedes tener en tu cuerpo, en tu familia. Y para eso estamos, para poder ayudarte. Y hoy lo haremos a través de esta información médica. En esta noche utilizaremos uno de los temas que tú nos has escrito a través de nuestro Facebook de Grupo Médico Dr. Paz. Y es que nos han hablado acerca de lo que es el mieloma múltiple y nos han preguntado de si podemos tocar ese tema. Y hemos tenido a bien el poder prepararnos y quizás darte alguna información general
para que conozcas acerca de esta condición y poderte ayudar en este tema. Recuerde que lo importante detrás de todo esto es que usted pueda profundizar, pueda conocer un poco más acerca de las condiciones y así al atenderte con tu médico primario puedas conocer más acerca de lo que se está haciendo. Estamos conscientes de que muchas veces nuestras oficinas se encuentran bien llenas y tenemos que quizás ir un poco más rápido. No tendemos a explicar todo lo que quizás quieras poder escuchar en el momento. Y sabemos que esta sección, estos 15, estos 20 minutos, son de mucha ayuda para tu vida. El mieloma múltiple es una de estas condiciones que uno escucharla en una oficina médica causa cierta tensión, porque estamos hablando de un tipo de cáncer. Y ese cáncer que está habiendo es un cáncer de la sangre, de la médula ósea, y para poder entenderlo necesitamos hablar de definiciones, necesitamos hablar de las líneas que tenemos de diferentes glóbulos rojos, glóbulos blancos, y por eso queremos comenzar por lo básico. ¿Qué significa el tener un mieloma múltiple? La definición es sencilla, es una neoplasia, o sea, un tipo de cáncer de las células plasmáticas anormales, con capacidad para sintetizar y secretar inmunoglobulinas. En palabras sencillas, nuestras células se alteran en nuestro sistema sanguíneo y comienzan a producir unas inmunoglobulinas que nos atacan a nosotros mismos. Inmunoglobulina no es otra cosa que defensa. Producen un tipo de defensa de anticuerpos que nos atacan a nosotros mismos. Pon la próxima para que lo podamos ir viendo. Nuestra médula ósea tiene la capacidad para producir todas nuestras líneas de células que tenemos en el cuerpo. Y todo comienza con una célula madre. La célula madre se divide en otras células madre que se llaman los linfoides y las otras células madre que son los amiloides. Los amiloides van a producir mieloblastos, granulocitos, y ahí es que vienen entonces los neutrófilos, los basófilos, y de ahí vienen también lo que son las plaquetas y lo que son los glóbulos rojos. La pasada sección hablamos acerca de la anemia y un paciente que tiene problemas para la producción de glóbulos rojos tiene un problema mielodisplástico porque es por la producción de la célula madre mieloide. Pero también tenemos lo que son las células madres linfoides, que son los que producen los linfoblastos, que son los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos citoplásmicos naturales, que estos son las líneas de defensa. De los linfocitos B se producen las células plasmáticas y esto es lo que se le conoce, este conglomerado, lo que son los glóbulos blancos. De estas células plasmáticas, pon la próxima por favor, son entonces las que se producen anormalmente, que son estos anticuerpos que usted ve ahí, y son entonces las que van a atacar a nuestro cuerpo, produciendo así las lesiones plasmáticas en nuestros huesos, causando lo que se conoce como la mieloma múltiple. Cuando tenemos la presencia de estos anticuerpos en las células plasmáticas, es que nosotros podemos determinar que un paciente está desarrollando mieloma múltiple. Estos anticuerpos no deben de estar ahí. Y por alguna razón que la médula ósea comenzó a alterarse, estas células plasmáticas comienzan a mutar de tal manera de que se dañan a ellas mismas y necesitamos poder identificarlas a tiempo de tal manera de que no vayan a causar estos problemas. Quiero especificar, un mieloma múltiple no es un tumor que tenemos. A diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de seno, que podemos identificar un tumor en el seno, un cáncer de próstata, que podemos identificar una masa en la próstata, etcétera, una masa en el cerebro, en el hígado, en el colon. Cuando hablamos de mieloma múltiple, estamos hablando de que este tipo de proteínas se ha soltado a través de todo el sistema sanguíneo y podemos encontrarlo en cualquier parte del cuerpo. Por eso es que se le llama mieloma múltiple, porque se encuentra en diferentes áreas y asimismo va a tener diferentes manifestaciones en diferentes partes del cuerpo. Recuerde, es un cáncer de la sangre, es un cáncer de la médula ósea, de la producción de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos. Por lo tanto, todas las defensas se van a ir afectando y como usted está viendo en láminas ahora mismo, tenemos que identificar cuáles son esos órganos que más se nos van a afectar.
Y usted, cuando vayamos a hablar de los síntomas ya mismo, usted se va a dar cuenta de por qué estamos colocando primero esto. Lo primero que puede haber y que el paciente tiende a tener es el daño óseo. ¿Por qué? Porque es en el sitio donde se va desarrollando de la médula ósea que tienden a desarrollar lo que se llaman lesiones líticas. Una lesión lítica es una lesión que es un tipo de fractura que se observa en una placa sencilla, y es que la corteza comienza a perder esa estructura, esa densidad del hueso, y se comienza a ver este material lucente. O sea, tiramos el rayo X y en vez de verse blanco claro, con un blanco fuerte, se ve un blanco más oscuro, más opaco, y es porque la corteza se ha ido destruyendo por causa de este tipo de cáncer que se llama el mieloma múltiple. Así que el primer sitio donde normalmente ataca el mieloma múltiple es en el hueso. Así que muy posiblemente su médico, si está sospechando de mieloma múltiple, le ordene a hacer lo que se llama un skeletal survey o un estudio de rayos X de todo su cuerpo para ver si se encuentra estas lesiones líticas. Otro de los síntomas que pasan dentro de de los huesos es que pueden desarrollar fracturas vertebrales espontáneas. El paciente llega con un dolor intenso en la espalda, se hace una radiografía y se encuentra que tiene una fractura vertebral patológica. Eso significa que el paciente no es porque ha perdido, porque tenga osteoporosis o tenga artritis, sino de que espontáneamente uno de los huesos se rompió, y es porque el mieloma ha dañado ya la corteza de ese hueso. El otro lugar donde vemos constantemente el mieloma dañando es en el área renal, en los riñones. Comienza el mieloma a producir proteínas en exceso, y esas proteínas no son filtradas adecuadamente por los riñones, desarrollando daños en los glomérulos y pudiendo llevar al paciente a un fallo renal por causa del mieloma múltiple. Mire, una de las causas que vemos constantemente en nuestras oficinas de fallo renal, de necesidad de diálisis, es porque el paciente no fue diagnosticado en temprano momento acerca del mieloma múltiple, y su manifestación primera fue con un fallo renal o una insuficiencia renal. Así que es muy importante lo que estamos hablando hoy, ya que una detección adecuada del mieloma múltiple tiene tratamiento y podemos atender al paciente. La próxima que vemos entonces, luego de los riñones, estamos entonces trabajando, próxima por favor, la que estábamos viendo, no, la anterior, seguimos en las causas. Tenemos la anemia, porque como usted vio anteriormente, la producción en la médula ósea disminuye de los glóbulos blancos, pero también de los mielocitos, que serían el trastorno mielodisplástico. El paciente va a desarrollar entonces anemia. El sistema inmune se debilita. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, vimos en las láminas anteriores, si nosotros tenemos una disminución de los linfocitos, no se van a producir los linfocitos T, que son los que producen las inmunoglobulinas, y por lo tanto usted va a tener una disminución de sus defensas, y por lo tanto va a tener una predisposición a tener infecciones oportunistas por causa de la disminución de defensa. El dolor óseo, o sea, el dolor en los huesos por las lesiones líticas, y la fatiga que viene por causa de que tengo mis defensas bajas, tengo la hemoglobina disminuida, tengo mis defensas en el piso, y por lo tanto voy a sentir que no tengo energía. Es un paciente que se siente sin energía, desanimado, cansado, se fatiga constantemente. Es un cáncer que está en todas las partes del cuerpo. No se considera el hablar de metástasis en mieloma múltiple. Se trata de atender el cáncer que hay en la sangre antes de que el cáncer vaya dañando otros órganos del cuerpo. Quiero poner una lámina que tiene que ver con la Sociedad de Cáncer, que ha hecho una batalla increíble con esto del mieloma múltiple, y necesitamos verla un momento. La Sociedad de Cáncer nos está hablando sobre enterarnos de lo que es el mieloma múltiple, y nuevamente hace la definición que es un cáncer que se desarrolla en la médula ósea, y los síntomas nos aparecen ahí,
que es lo que hemos ido hablando, el dolor en los huesos, que es sumamente importante, las fracturas de los huesos, la debilidad y la fatiga, la pérdida de peso es bien importante, el paciente tiene bastante sed constantemente y la frecuencia urinaria, las ganas de estar orinando por causa de que el cuerpo está lleno de estas proteínas y los riñones van a querer tratar de sacarla y por eso es que desarrollan los fallos renales. Bien importante, se diagnostica en personas que tienen 65 años o más. El mieloma múltiple es muy raro que dé en personas menores de 65 años. Puede pasar, no es que estamos diciendo que no puede pasar, pero los pacientes que tienen este tipo de síntomas se ve más en esta edad. Este tipo de cáncer es progresivo este tipo de cáncer es progresivo e incurable, pero con un tratamiento adecuado se puede lograr una mayor calidad de vida en las personas que tienen este tipo de neoplasia. Esto es bien importante. En el cáncer nosotros no hablamos acerca de que es curable o no. En el cáncer nosotros hablamos de que podemos detener su progresión y de esa manera entrar en un estado de remisión. Y existen medicamentos, existen tratamientos que los tenemos en la capacidad de poder ayudar a nuestros pacientes en su cuidado y en el tratamiento de lo que es el mieloma múltiple. Próxima. Entonces necesitamos hacer un diagnóstico correcto y el diagnóstico debe de ser efectuado primero con una detección de este tipo de laboratorio. Esto es bien sencillo. Usted simplemente cuando va a su médico, el diagnóstico de mieloma múltiple debe de tener los siguientes condiciones. Número uno, que usted tenga lo que se llama la proteína M, o le llamamos el M-spike, en suero. Se le hace una electroforesis de su sangre y va a tener este M-spike. Va a tener un calcio sérico de mayor de 11.0. También va a tener lo que estamos hablando, la proteína M, las células plasmáticas en su médula ósea de más de un 10%. Y va a tener lo que se llama las proteínas de Bence-Jones en 1 miligramo en 24 horas en una colección de orina. Esto nos da un diagnóstico bastante certero de lo que es el mieloma múltiple y la prueba confirmatoria, que es la más importante, es la que hace el médico hematólogo oncólogo y es cuando hace una biopsia de la médula ósea. ¿Qué es una biopsia de la médula ósea? Es tomar una aguja, entrar, sea en su cresta ilíaca o sea en el área de su esternón, se mete esa aguja dentro del hueso, se extrae parte de su médula ósea, una porción, se mira a un microscopio para ver entonces si tenemos estos anticuerpos para tratar entonces lo que es el mieloma múltiple. Algunas personas que tienen lesiones líticas se pueden tomar biopsias de esas lesiones líticas para poder ver este tipo de condición del mieloma múltiple. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar el que usted pueda llegar a donde el oncólogo y darle el tratamiento que usted necesita. Vamos a ir a ese tratamiento para entonces dar las conclusiones. El mieloma múltiple tiene el tratamiento de soporte y el tratamiento del tumor. ¿Por qué digo eso? Porque no podemos simplemente darle quimioterapia al paciente y olvidarnos de todo lo demás que está pasando. Yo necesito aliviarle el dolor, necesito hidratarlo bien porque va a tener un aumento en calcio y ese calcio va a dañarle los riñones, así que necesito hidratar bien para que el calcio no me siga haciendo daño. Necesito bajar ese calcio, necesito prevenir las infecciones, necesito remineralizar el hueso, necesito fortalecer ese hueso y necesito prevenir de las consecuencias del mieloma múltiple. Bien importante, el tratamiento del tumor, hay que dar quimioterapia, se da interferón, se hace radioterapia, se puede hacer cirugía de esa área, se pueden hacer trasplantes de la médula ósea, se puede dar talidomide, pero lo más importante es que usted tiene que ir a un oncólogo. Mientras más rápido nosotros podamos diagnosticar este tema del mieloma múltiple, mucho más rápido podemos comenzar el tratamiento. Así que si todavía usted no está recibiendo ayuda acerca de sus condiciones médicas, recuerde que estamos allí en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vega Baja. Estamos a sus órdenes. Hay un personal médico, un personal de enfermería listo para atenderle. Tenemos médicos especialistas que nos pueden ayudar en sus condiciones. Lo importante es que saque su cita para poder
desarrollar un tratamiento correcto y poderle ayudar en estos temas de la salud. Recuerde el teléfono 787-898-2950 y 787-855-2950. Bueno, vamos en esta noche a culminar orándole al Señor y pidiendo que Dios sea el que nos dirija en todo lo que estamos haciendo, de tal manera que Él traiga salud y medicina a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu. Oremos a Dios. Padre y soberano Dios, te damos gracias por la oportunidad de poder hablar, de poder orientar a cada persona que hoy sintoniza estos programas. Sabemos, Señor, que tú eres el que estás con nosotros y que tú eres el que das la sabiduría y la inteligencia. Te pido que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas y derrames, Señor, salud sobre sus vidas y sobre su familia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Doctor Luis Hermano. Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo. Teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950. Colesterol, hipertensión, tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Doctor Luis Paz, Vega Baja, 787-855-2950. Atillo, 787-898-2950. Doctor Luis Paz. Momento para un tratamiento divino. Temas como la legalización de las drogas, el matrimonio homosexual, el aborto, son temas que constantemente estamos escuchando en los medios noticiosos y la iglesia necesita poder brindar un mensaje el cual realmente traiga sosiego y traiga dirección a nuestros países. Lamentablemente estamos observando que hay una iglesia silente, una iglesia que no logra llevar un mensaje que la comunidad pueda entenderlo de tal manera que pueda brindar esa esperanza que la palabra del Señor nos enseña que ésta puede darnos. ¿Y por qué yo digo todo esto? Porque la sociedad ha pasado por grandes transiciones en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestras épocas, y siempre ha habido una voz profética que se ha podido levantar para poderle decir al pueblo por el camino que deben de andar. Sin embargo, tengo una gran preocupación en estos días debido a que estoy viendo constantemente una iglesia que titubea a la hora de levantar esa voz profética. Y siento una carga profunda en el corazón de poder hablar lo que la palabra dicta para este tiempo conforme a lo que el Señor quiere que la iglesia levante su voz. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no simplemente contiene la palabra de Dios como algunas personas pueden creer. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada para de esa manera tener una autoridad infalible, una autoridad inerrante en la cual cada uno de nosotros pueda confiar al leer en ella. Cuando la predicación de cada púlpito o de un púlpito carece de la sensibilidad de la autoridad bíblica, el mensaje profético comienza a disminuir dentro de la sociedad. Las ideas de los hombres, las predicaciones motivacionales, las predicaciones con buenas intenciones, pero sin respetar la autoridad que posee la palabra de Dios, va haciendo menguar el mensaje profético en nuestras vidas. Peor aún, una palabra que comienza a diluirse sin respetar esa autoridad bíblica es una palabra que comienza a servir de un alimento escaso para aquellos que se alimentan espiritualmente de esta. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, se va creando una sociedad raquítica espiritual en la cual no tiene los nutrientes adecuados para poder tratar los embates que la vida da. El apóstol Pablo, hablándole a los efesios, le dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y comienza el apóstol Pablo a decir: esa lucha la tenemos
todo el tiempo. Hay un príncipe de este mundo, de la potestad del aire, que gobierna a través de un pensamiento que constantemente hay que estar renovando nuestra mente por medio de la palabra de Dios y del Espíritu de verdad. Y necesitamos atacar cada uno de estos argumentos con la espada que es la palabra del Evangelio. Así que si el cristiano no tiene una espada adecuada con la cual poder atacar los argumentos que vienen de este siglo y renovar nuestra mente por medio de la palabra del Espíritu, entonces nos encontramos vulnerables ante las filosofías y los estilos de vida de este tiempo, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que necesitamos entonces ahora meternos en la palabra de Dios para poder ver algún ejemplo en el cual hoy la iglesia pueda sustentarse, un ejemplo bíblico, un ejemplo que sea inerrante, un ejemplo que sea infalible y podernos dar cuenta que Dios está interesado, como en el pasado, en el presente y en el futuro, a actuar en la vida del hombre, pues Dios no está enajenado de la sociedad. Dios es un Dios que se revela. Se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo y ahora se revela a la humanidad a través de la iglesia, de tal manera de que tú y yo nos convertimos en esa voz en la cual la presencia de Dios se manifiesta en nuestra sociedad. Y yo tengo una esperanza maravillosa, y es que la Biblia a mí me dice que cuando la iglesia se levanta creyendo en el poder del Espíritu y confiando en la palabra de Dios, van a venir grandes cambios sobre nuestra sociedad. Y en esa palabra yo estoy esperanzado y estoy confiado. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos estado trabajando por todo este año el libro de Filipenses y estamos llegando al final del capítulo 3 y vamos a trabajar hoy ese mensaje que tú y yo nos convertimos y debemos de el poderle dar a nuestra sociedad. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 21 es el marco que vamos a estar trabajando en esta noche. Efesios 3, 17 dice así la palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún os digo, y aún os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Subraye eso, hay un Dios que les sirve en estas personas, y Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos que ir poco a poco para ir trabajando estos versículos que son de suma profundidad y de suma pertinencia en este tiempo. Versículo 17, el apóstol Pablo comienza a dar una de las conclusiones acerca de su propia vida. Recordemos, para entrar a estos versículos, que como hemos venido hablando, el apóstol Pablo se encuentra preso, se encuentra escribiéndole a la iglesia en Filipo y le está diciendo, desde la prisión yo me regocijo en lo que Dios está haciendo. Y ese regocijo nadie me lo puede quitar, porque yo he aprendido que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo comienza a hablar de que tiene adversarios, que tiene personas que se le han opuesto, pero el mensaje del Evangelio lo mantiene en un gozo que nadie le ha podido robar. Y Pablo entonces comienza a decirle a los de Filipo en el capítulo 3 que hemos venido trabajando, mire, si yo de algo me voy a gloriar, me glorío en Cristo, porque todas las cosas que yo he tenido, las he tenido por pérdida, las he tenido por basura, porque ninguna de ellas realmente me ha podido dar lo que yo tengo. ¿Qué cosas eran eso? Mi posición, mi religión, mi estatus social, mi estatus económico, mi estatus político. El apóstol Pablo menciona cada uno de los estatus y nos dice, todo esto yo lo he tenido por pérdida.
Ahora Pablo dice, ya yo no me considero ni ciudadano romano, ni me considero un fariseo judío, ahora yo me considero, mira el versículo 17, parte de una familia espiritual, y por eso le dice hermanos. Sustantivo que estamos viendo ahí está diciéndole a los de Filipo, yo no estoy aquí solo. Yo pertenezco a una gran familia, y es que ustedes, aunque están allá y yo estoy aquí preso en Roma, pertenezco a una familia que al pensar en ella me da esperanza, me da fortaleza y me da ganas de seguir viviendo. Queridos hermanos, la iglesia, más allá de ser un lugar donde nos reunimos, es la constitución de la familia del cuerpo de Cristo. Mire, necesitamos devolverle al mensaje del Evangelio la realidad de que en Cristo hemos sido todos perdonados, hemos sido redimidos de nuestros pecados, y en medio de nuestras pruebas, de nuestras luchas, de nuestras necesidades, ahora somos una sola familia con un solo cuerpo, con una sola cabeza, en la cual todos estamos unidos por coyunturas espirituales para que trabajemos los unos con los otros, amando a Dios con todo nuestro corazón y nuestra alma, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El mensaje del Evangelio, entonces, lo primero que se trata, no se trata de que yo consigo para mí mismo, sino la relación que yo tengo en una familia espiritual en la cual trabajan los hermanos juntos en armonía. Por eso el salmista decía, bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hemos notado con el transcurrir del tiempo que la iglesia ha sufrido grandes divisiones. Divisiones doctrinales, divisiones de enseñanza, divisiones de pensamiento. Tanto es así que aún no podemos ni siquiera coexistir en un mismo entorno, y eso la sociedad ha ido viendo, la división que la iglesia tiene. El no poder llamarnos hermanos porque no dominamos una doctrina o no coincidimos en X interpretación de la Biblia, causa una división profunda dentro del cuerpo de Cristo, lo cual le quita el testimonio de que Dios nos ha enviado a ser una gran familia. Una familia dividida no puede prevalecer. La división del cuerpo de Cristo ha causado grandes problemas dentro de nuestra capacidad profética. Porque si nosotros no podemos resolver los problemas entre nosotros mismos, ¿cómo podremos resolver los problemas profundos del alma de una persona que se encuentra en crisis de depresión, que se encuentra en crisis matrimonial, que se encuentra en crisis política, un país que sucumbe ante la realidad de la corrupción en la que se vive? ¿Cómo hacer caso a una iglesia que ni siquiera puede estar juntos entre ellos? El testimonio de la unidad va más allá del nosotros saber o decir si pertenezco a una denominación o no pertenezco. El concepto de la unidad que habla la palabra de Dios es el concepto del amor por el cual hemos sido unidos en el vínculo de la fe por la fe en el Señor Jesucristo. Y a Pablo eso le llama los hermanos. La hermandad que produce la fe hace que la multitud de dificultades de pensamiento y de división sean echadas a un lado con el fin de predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo y de hablar las buenas nuevas de salvación. Nosotros podemos hablar de doctrina, pero seguimos siendo hermanos. Podemos hablar de diferencias teológicas, pero seguimos siendo hermanos. Porque solamente uno murió por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Querido hermano, los bautistas no derramaron la sangre por ti. Los pentecostales no derramaron sangre por ti. Los metodistas no derramaron sangre por ti. No fue Wesley, no fue Lutero, no fue Calvino. El que fue a la cruz del Calvario se llama el Señor Jesucristo, y Él fue el que fue flagelado, Él fue el que fue molido por nuestros pecados, y su sangre fue vertida por la iglesia para convertirnos en hermanos.
Por eso yo puedo hablar con una persona que ama la doctrina calvinista y decir que es mi hermano. Pero puedo hablar con alguien que ama la doctrina wesleyana y decir que es mi hermano. Puedo hablar con alguien que ama la doctrina luterana y decir que es mi hermano. Y puedo estar con alguien contemporáneo y decir es mi hermano. Porque mientras nosotros confesemos que Cristo es mi Señor y que soy salvo por medio de la gracia y que no es por obra para que nadie se gloríe, esa persona se convierte en mi hermano y yo puedo trabajar en pos de ello. Ahora, como toda familia, hay diferencias dentro de la familia, hay maneras de pensar dentro de la familia, pero seguimos siendo redimidos por la sangre del Cordero. Y Pablo le dice a su familia, ¿saben algo? Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ponme ese versículo, por favor, 17. Hermanos, o sea, está hablando de la familia. Hermanos, imítenme a mí. ¿Y a quién más? Y mirad, ¿qué vas a mirar? Los que se conducen, ¿a quiénes? O sea, a los que están comportándose igual que yo, que son mis hermanos. O sea, está hablando de una familia. Hay un ejemplo que nosotros, que la humanidad, que los filipenses, que toda la familia cristiana tiene en base a los que se comportan como Cristo. ¿Por qué yo tengo que mirar ese versículo? Porque el apóstol Pablo está diciendo, como nosotros todos somos hermanos, y hay una misma fe, hay una misma sangre, hay un mismo derramamiento de sangre en la cruz del Calvario que nos ha limpiado, y tenemos un mismo espíritu que se nos ha dado a beber. Todos, escúchame bien, tenemos que servir de testimonio para que otros puedan seguir la conducta nuestra, sea reflejos en ellos de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Voy a explicar esto porque es de suma importancia. Muchas veces decimos, no me mires a mí, mira a Cristo. Pero ¿cómo yo puedo mirar a Cristo cuando Cristo está sentado en lugares celestiales en el Padre? ¿Cómo yo puedo decirle, tienes que seguir a Dios y Dios es espíritu y no lo puede ver? Jesús desarrolla un ambiente en el cual dice, yo derramo mi sangre para que la iglesia sea limpia de sus pecados. A la iglesia experimentar por medio de la fe la purificación de sus pecados, la justificación de sus pecados, Pablo me está diciendo, ahora imítame a mí, pero ustedes mismos se van a convertir en imitadores para que otros puedan ver las obras que ustedes hacen de tal manera que vean el poder del evangelio trabajando en ustedes y sea la iglesia la que se convierte en el vehículo por el cual la humanidad pueda ver a Dios actuando. O sea, cuando la iglesia camina, actúa, piensa, habla y dice, es Dios el que está trabajando a través de la iglesia. Escúcheme bien, esto significa que yo no necesariamente tengo que ser un erudito en la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios el que ha trabajado en mi vida y por causa de la comunión que tenemos los hermanos, la humanidad, la sociedad puede entonces ver con más claridad lo que significa Cristo viviendo en el corazón de un pecador que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Entonces la mejor predicación que tú y yo tenemos no es la predicación exegética, no es la predicación hermenéutica, no es la predicación de grande enseñanza con mucha palabra. La mejor enseñanza que tú y yo podemos tener es la predicación que no se habla. Es la predicación que se modela. Es la predicación que nosotros hacemos constantemente. ¿Cómo yo puedo hablar de ser buen padre? La mejor manera es siendo buen padre. ¿Cómo yo puedo hablar de ser un buen esposo conforme a la palabra de Dios? Es cuando Cristo Jesús se mete en mi vida y yo me convierto en un esposo que cada día soy mejor para la gloria de Dios y la humanidad ve un matrimonio lleno de la presencia de Dios, lleno de valores del reino de los cielos y dice, esta familia tiene algo que yo no tengo y yo puedo entonces ver en esa familia lo que son los valores del reino. Mire, necesitamos trabajar esto con calma. Yo no puedo
pararme a trabajar lo que es la inmoralidad cuando yo soy un inmoral. Yo no puedo hablar de no adulterar cuando en mi computadora está llena de pornografía. Yo no puedo hablar de amar a tu esposa cuando yo tengo un lío constantemente dentro de mi hogar. Yo no puedo hablar de ser un buen padre cuando mis hijos no pueden acercarse a mí porque hay riña y hay contienda los hijos con los padres. Entonces, el evangelio ha perdido mucha de su sustancia y su pertinencia porque el testimonio de la iglesia ha sido manchado por una predicación que se habla, pero no una predicación que se vive. Una predicación que se confiesa a través de la radio, de la televisión, pero una predicación que carece de profundidad al acercarse la gente a aquellos que predican. Entonces hablamos de humildad, pero cuando se acercan a los que hablan de humildad, son personas altivas, altaneras, amadores de sí mismos, y hace que la gente diga, esto no es lo que yo estoy buscando, porque estoy escuchando algo con mis oídos, pero estoy viendo otra cosa con mis ojos. El apóstol Pablo dice, la única manera de que ustedes vean la humildad es proyectando la humildad. La única manera de que ustedes vean lo que es la santidad es ustedes proyectando la santidad de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces yo necesito el poder del evangelio, no simplemente para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y decir, ya yo soy salvo, sálvese quien pueda. Sino yo necesito el poder del evangelio para que el Espíritu de Dios transforme mi vida y me convierta en un testimonio por el cual otras personas puedan ver a Cristo Jesús dentro de mí. El apóstol Pablo está diciendo, yo estoy metido en esta cárcel, pero yo estoy seguro que cuando yo escribo, ustedes están escuchando a Cristo. Yo estoy seguro de que cuando ustedes me miran en la cárcel, ustedes me ven libre porque ustedes están viendo a Cristo. Imítenme a mí. Pero también yo les llamo para que los imiten a ustedes, a todos los que siguen el mensaje del evangelio, se conviertan en ejemplos vivientes de quién es Cristo Jesús. ¿Qué necesita nuestra sociedad? Necesita más estructuras, necesita más iglesias, si le podemos llamar de esa manera. Necesitamos más medios de comunicación cristianos. Escúcheme bien, no me malentienda. Yo tengo programas de televisión, tengo programas de radio, tengo el Facebook y es maravilloso lo que podemos hacer con los medios de comunicación. Pero si mi vida no es lo que yo predico, de nada vale los medios de comunicación. Usted no necesita tener más medios de comunicación. Lo que necesita es comenzar a vivir como la familia de Dios, un ejemplo de santidad, de gloria, de esperanza y de vida a donde quiera que usted va. Necesitamos ser familia. Necesitamos preocuparnos los unos por los otros y poder tocar y poder amar y poder abrazar. Querido hermano, escúcheme bien. Nuestra sociedad se está perdiendo. Nuestros hijos se están perdiendo. Hay un desasosiego mental en toda nuestra Latinoamérica y en todo el mundo. Nos estamos dejando llevar no solo por falsas doctrinas, sino por falsas filosofías que nos están llevando a un camino sin salida. Un callejón oscuro donde no tenemos por dónde salir. Nuestros jóvenes se están suicidando. Nuestros muchachos no tienen identidad. Piensan en drogas, en alcohol, homosexualismo, lesbianismo. Hay una gran cantidad hoy día de filosofías, las cuales hablan de más de 116 géneros distintos. No sabemos quiénes somos, pero peor aún, la iglesia no sabe quién es. Hoy, querido hermano, al mirar esta palabra, tú y yo somos hermanos. Que no nos olvidemos de esa palabra tan increíble, la hermandad de los hermanos juntos, los cuales Dios convierte en un testimonio para que el código del cielo, la característica del Hijo de Dios, sea derramada en la humanidad. Empieza con la iglesia. Yo no puedo cambiar al pecador, pero algo yo sí puedo hacer en esta noche. Yo puedo permitir que Cristo me cambie a mí. Y yo te garantizo
que si Cristo te cambia a ti, tú servirás de testimonio para aquellos que saben que necesitan ser transformados, encuentren en tu vida un lugar, una persona que les hable de quienes ellos son también. El mundo necesita modelos, los cuales puedan imitar. La iglesia tiene que volver a ser ese modelo, un modelo de santidad, un modelo en el cual la gente pueda encontrar alegría, gozo, paz, abundancia. Que la gente pueda sentir que en la iglesia, no en la estructura, en la iglesia, hay un lugar donde ellos pueden sentirse bienvenidos. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Padre, que seamos ese modelo por el cual otros puedan conocerte a ti. Modelos vivientes de testimonio, de fe, testimonios de vida, que otros puedan encontrarte a ti a través de las marcas del Evangelio en nuestras vidas. Conviértenos en imitadores de ti para ser, Señor, modelos de santidad en el mundo entero. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, recuerda que este domingo te esperamos a través del Facebook en la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias, en nuestros 4 servicios, a las 7, a las 9, a las 11 y a las 2:30 de la tarde. Recuerda llenar la planilla donde escribas ser parte de la comunidad virtual Las Acacias. Bueno, yo me despido hasta otro programa más de Sanidad Divina, más allá de la medicina, por este mismo canal y a esta misma hora. Dios te bendiga. Doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo. Teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950. Colesterol, hipertensión, tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Doctor Luis Paz, Vega Baja 787-855-2950. Atillo 787-898-2950. Doctor Luis Paz.